Bueno, continuando con la interacción, seguimos hablando acerca de la generación de los rayos X. Fíjense lo que les comentaba en el video anterior acerca de la frecuencia, ¿no? Fíjense cómo vemos una longitud de onda. Estos dos cuadritos que tú ves acá amarillos están definiendo una unidad de tiempo, un periodo de tiempo. Aquí vemos una longitud de onda más corta y aquí vemos una longitud de onda más larga. ¿Cuántas longitudes de onda pasaron en una frecuencia? Claro que el que tiene la longitud de onda más corta tiene una mayor frecuencia. La frecuencia es el número de repeticiones o longitudes de onda por unidad de tiempo. Ahí está. Esa es la explicación de lo que ya yo les había dicho en el video anterior, pero que vamos a seguir reforzando. Esta energía de penetración es el poder de penetración de una onda electromagnética, como se los vengo explicando. Mira, menor longitud de onda igual a mayor energía. Mayor frecuencia, eso te lo da la longitud de onda, mayor energía. Por eso que son ionizantes. Las radiaciones ionizantes, como yo les dije, se clasifican en rayos X, que son de naturaleza artificial, están en los fenómenos extranucleares, como ya lo vamos a explicar, en las órbitas electrónicas de los átomos y en la desaceleración de electrones. Los rayos gamma, alfa, beta positivo y beta negativo están dentro de la radiación natural. Estas radiaciones de origen nuclear, estas ya suceden en el núcleo de un átomo. Por eso, fíjense que la importancia de saber definir y cómo está estructurado un átomo. La radiación artificial, los rayos X, no se generan en el núcleo de los átomos, sino en las órbitas de los átomos. Mientras que la radioactividad, como yo se lo expliqué en el primer video sobre el átomo inestable, tiene origen nuclear, es decir, en el núcleo de los átomos que se van desintegrando de manera paulatina hasta lograr la estabilidad. Ambos tipos de radiaciones forman parte de las radiaciones ionizantes en conjunto. Lo que cambia es su naturaleza. Ambos ionizan la materia generando iones. ¿Pero qué es la ionización? La ionización es el fenómeno químico o físico mediante el cual se producen iones. Estos son átomos o moléculas cargados eléctricamente debido a la falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra. Fíjense esto, ¿no? Aquí tenemos un átomo neutro que, recuerden que el átomo tiene que ser impactado por una radiación de una longitud de onda corta que tenga la capacidad de ionizarlo. ¿De qué manera? Estos átomos ganan o pierden electrones. Cuando gana un electrón, dice que está, fíjate, date cuenta, aquí tiene 3 en las órbitas, aquí ganó 1, ahora tiene 4. Este átomo está ionizado, cambió de manera estructural su configuración electrónica y está ionizado de manera positiva porque ganó un átomo. Pero también puede ser que pierda un electrón y en vez de tener 3, termine teniendo 2. Aquí tenemos entonces que es un electrón igual a un ion positivo. Es decir, esto es la creación de pares iónicos. Pares iónicos. Vamos a hacer un video explicando los pares iónicos, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton más adelante. Pero hoy en día lo que quiero transmitirles, para que ustedes comprendan, es que la ionización es precisamente la transformación de la materia por la creación de pares iónicos, ya sean positivos o negativos. Este cambio de la materia, por supuesto, generalmente es negativo para la salud. Puede generar una mutación o puede generar una aberración. Aquí tenemos más o menos, fíjense, viene una radiación de estas ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz.
que tienen la capacidad de ionizar la materia y saca eyectado un electrón. Allí queda el núcleo, queda ionizado, fue transformada la materia. Fíjense que allí, en el tubo de rayos X, cuando se hace el disparo, de toda esa nube de electrones, solo el 99% produce calor. ¿Cómo se produce el calor? Con todos los fenómenos que suceden allí se genera calor. Con la extracción de electrones de las capas superiores, por la ionización del electrón, esa ionización está generando elevación de la temperatura. Aquí tenemos unos átomos, todos estos son átomos con sus órbitas, y fíjense los iones, cómo estos electrones mantienen unidos a esos átomos, en este caso de tungsteno. Pero todos estos procesos donde la radiación choca con los electrones y los transforma, produce el 99% produce calor, y solamente entre el 1 y el 2% generan rayos X. Esto que vemos aquí, en este dibujito, es un ánodo. Aquí estos amarillitos son los electrones. Ya va, no te me vayas tan lejos. Son los electrones que interactúan con los átomos de tungsteno generando calor. Un 99% de esas interacciones genera calor, y entre un 1 y un 2% generan fotones de rayos X. Fíjense esto, ¿no? De todo el 100% de electrones, entre el 98 y el 99 producen calor, y solo el 1 al 2 producen rayos X. Al chocar los electrones con la rueda de tungsteno o wolframio, pueden ser desviados por la nube de electrones del átomo, colisionan con un electrón desplazándolo a una capa más periférica, o lo sacan del átomo, la ionización. En cualquiera de los casos pierde energía en forma de calor. Por eso es que cuando usted está trabajando en radiología convencional y tiene una carga de trabajo importante, usted se acerca al tubo de rayos X y lo toca y está caliente. Claro, por este fenómeno que les estoy explicando aquí. Porque la interacción de estos electrones con estos átomos de tungsteno o wolframio, recuerden que el ánodo está conformado por tungsteno o wolframio, pero que estos electrones interactúan específicamente con cada átomo. Esa interacción es la que produce rayos X. ¿Cómo? Es lo que venimos a explicar hoy. Ya explicamos un fenómeno físico que es el calor. El 99% produce calor. Solo el 2% produce rayos X. Aquí tenemos un electrón que viene del cátodo. Impacta a un electrón de las capas inferiores y lo saca eyectado. Aquí está. Fíjense. Del electrón del cátodo, cuando rotamos, se produce la fluctuación de la corriente por el filamento. Calienta el filamento. Se forma una nube de electrones. Cuando yo disparo, tácata, salen toda esa nube de electrones e interactúan con el ánodo. Pero en el ánodo van a interactuar directamente con sus átomos, con los átomos de lo que conforma el material. En los tubos de rayos X convencional es wolframio o tungsteno. En los tubos de mamografía, molibdeno, berilio o rodio. Bien, seguimos con la explicación. Aquí viene uno de estos electrones que vienen del cátodo, impacta a un electrón de las capas inferiores, recuerden, capa K, L, M, N, O. Sale eyectado el electrón ionizado de la capa K y sale un electrón proyectil. Inmediatamente un electrón de la capa superior desciende a ocupar ese espacio. Otro electrón de la capa, fíjense, ahí se vio que cambió de color porque él descendió hasta allá. Inmediatamente un electrón de la capa superior siguiente desciende a ocupar este lugar.
y así sucesivamente. Recuerden que el átomo está ionizado, es producto de la extracción de electrones de una de sus capas. Entonces, yo les explicaba ya a los muchachos, siempre explico, se los explico a ustedes hoy aquí. En la capa K el nivel de energía es muy alto. Perdón, en la capa K el nivel de energía es muy bajo. Yo les pongo el ejemplo. Es como una persona que va corriendo. Usain Bolt va corriendo. Aquí en esta capa, perdón. En esta capa es baja el nivel de energía, perdón. Aquí va una persona caminando. Aquí va una persona caminando. Aquí va una persona trotando. No, aquí no va ninguna persona. Yo lo estoy haciendo de manera de ejemplificar. Y aquí va una persona corriendo. José Luis Aray corriendo. Y aquí va otra persona corriendo. Corre más duro que yo. Y aquí va Usain Bolt, que batió todos los récords. Es decir, que los niveles de energía, mientras más te alejas del núcleo, son mayores. Lo que quiere, les pido disculpas que me confundí al primero, pero es que mi gatico me pasó por los pies y me distrajo. Pero ya volví. Espero que me hayan seguido. Los niveles de energía las órbitas más cercanas al núcleo, los niveles de energía son bajos. A medida que vas alejándote del núcleo, los niveles de energía son muy altos. Por lo tanto, este electrón que descendió hasta aquí tiene un nivel de energía distinto al de aquí. ¿Cuál es el nivel de energía? Mayor. Para poder ocupar un espacio en la capa inferior, él tiene que desprenderse de la energía del desplazamiento cinético del electrón. Él no puede ocupar este espacio inferior porque él es de un nivel de energía superior. Lo mismo pasa con este al descender aquí. Puede descender incluso aquí. En todos esos casos en los que ellos descienden, ellos tienen que liberar energía para poder llegar a ese nivel. ¿Y para dónde se va esa energía? ¿Cómo liberan ellos esa energía? Así, en forma de rayos X. Cuando él está descendiendo de aquí a aquí, libera ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz y que tienen la capacidad de ionizar la materia. Lo mismo pasa con este que desciende de aquí a aquí. Libera energía en forma de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz y que tienen la capacidad de ionizar la materia. ¿De dónde vienen estos electrones? Del cátodo. Cuando yo aplico una técnica para hacer un estudio, un procedimiento radiológico, una radiografía, KB y MAS. El MAS es la corriente alterna que pasa por el filamento, lo calienta y crea una nube de electrones. Cuando tú disparas, esos electrones van hacia el cátodo y allí, hacia el ánodo, perdón, y allí interactúan con los átomos de tungsteno o del material que esté conformando, en este caso, el ánodo. Uno de esos fenómenos es el que explicamos primero. El 99%, entre el 98 y el 99, generan calor. Y solo el 2% al 1, entre el 1 y el 2, generan radiación. Pero este es el segundo fenómeno. Este tipo de radiación que se produce con este fenómeno físico se conoce como rayos X característicos. Los que se producen cuando los electrones de las capas superiores descienden a las capas inferiores. La energía que libera el electrón es liberada en forma de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz y que tienen la capacidad de ionizar la materia. Pero su origen orbital se llama rayos X característicos. Estos son los rayos X que se utilizan en mayor frecuencia en un tubo de mamografía, porque el berilio, el rodio y el molibdeno tienen un número atómico menor que el tungsteno y el wolframio. Por lo tanto, ellos producen mayor cantidad de radiación característica. Los rayos X característicos son de baja penetración. Recuerde que el tejido mamario es poco denso y si tú haces una mamografía con un equipo de rayos X no convencional, no te queda bien, te quedas sobreexpuesta y las microcalcificaciones no las ves por ningún lado. Necesitas una radiación de baja penetración, en este caso los rayos X característicos, que te lo dan solamente esos tipos de tubos. Y ahí está el ejemplo. Así se producen los rayos X en un disparo cualquiera. En cada disparo suceden los tres fenómenos. Hasta el momento hemos explicado dos fenómenos. Explicamos
cómo se produce calor, explicamos cómo se producen los rayos X característicos y ahora vamos a ver cómo se produce el otro tipo de fenómeno que sucede en ese mismo disparo en esos átomos que están ubicados en el ánodo dentro del tubo de rayos X. Aquí lo podemos ver como un electrón eyecta a un electrón de la capa inferior. Aquí está, ionizado de la capa A, que de la capa K. Y aquí está el electrón proyectil. Cuando los electrones bajan y descienden a ocupar espacios de energía inferior, liberan energía en forma de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz y que tienen la capacidad de ionizar la materia, es decir, rayos X característicos. Son emitidos cuando un electrón de una capa externa ocupa un hueco de una capa interna. Está esa es la palabra hueca ahí, no me gusta mucho, pero sirve para, con otras palabras, decir lo mismo que yo acabo de decirles por aquí en vivo. Vamos a ver en este GIF cómo sucede eso en el átomo. Allí vemos un átomo de tungsteno. Están todos unidos allí, todos los átomos. Viene un electrón del cátodo y eyecta de esta manera a un electrón de la capa K, de la capa inferior. Inmediatamente, electrones, fíjense, de las capas superiores descienden a ocupar ese espacio. Pero cuando descienden a ocupar ese espacio, ellos tienen que desprenderse de la energía que ellos ocupan en ese nivel superior. ¿Y cómo ellos se desprenden de esa energía? Formando rayos X. ¿Cómo se llaman estos rayos X que se forman así? Rayos X característicos. Vamos a verlo una vez más. Yo voy a guardar silencio para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad. Esta imagen lo explica de manera espectacular. ¿Vieron la importancia de entonces comprender, saber el concepto de átomo, saber que la materia está conformada por átomos? ¿Cuál es la interacción? ¿Qué es un electrón? ¿Qué es una estructura, una unidad? Para entonces ir progresivamente desde lo más pequeño, ir comprendiendo lo macro. Bien, ahora vamos a hablar de radiación de frenado. Es el tercer fenómeno que sucede allí. Ya sabemos que el 99% calor y solo el 2% genera rayos X. El primer fenómeno es radiación característica, pero aquí un electrón en el mismo disparo, que es negativo, se acerca al núcleo, no interactúa con ningún electrón de las capas. El núcleo siempre es positivo y el electrón tiene una carga negativa, lo que hace que ellos se repelen, ellos no se atraen. Por lo tanto, el núcleo frena a ese electrón porque él lo repele. El electrón trae una velocidad, la velocidad del desplazamiento del electrón. Cuando se acerca al núcleo, que el núcleo lo frena y lo repele y le desvía su trayectoria, como lo vemos en el diagrama, él, cuando se frena, libera esa energía en forma de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz y que tienen la capacidad de ionizar la materia. Es decir, rayos X, pero estos son rayos X de frenado. Estos son los rayos X que utilizamos en la radiología convencional para hacer un tórax, un cráneo, un abdomen, una pelvis, una rodilla, una mano, un hombro, porque estos son de mayor penetración, tienen más fuerza. Su origen casi nuclear hace que sean más fuertes. De hecho, son homólogos a la radiación gamma. Son muy parecidos en longitud de onda. Estos tienen una longitud de onda un poco más larga, son un poquito menos penetrantes que los gamma. Pero bueno, es así como podemos, vamos a ver en este otro GIF cómo es que sucede allí la reacción de frenado. Aquí tenemos un electrón que se repele con el núcleo. Ahí está el núcleo lo repele y él
se ve obligado a desviar su trayectoria de frenado, y allí vimos cómo en ese frenado, inmediatamente cuando él pierde energía, la energía se transforma, es liberada en forma de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz y que tienen la capacidad de ionizar la materia, es decir, rayos X. En este caso, rayos X de frenado. Ya hemos visto las dos formas en las que se generan los rayos X dentro de un tubo de rayos X. Y agregando además que hay un tercer fenómeno que es el calor. Aquí vemos en el diagrama los rayos X de Bremsstrahlung o rayos de frenado se producen por la interacción entre un electrón proyectil y el núcleo del blanco. El electrón se frena y su dirección cambia. Y cuando su dirección cambia y es frenado, él libera ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz y que tienen la capacidad de ionizar la materia, es decir, rayos X. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Nosotros en Servimagen, y mi persona, José Luis Aray, junto a mi colega Jesús Arévalo y todo el equipo que forma parte de Servimagen, entendemos que es tal como lo decía Nelson Mandela, la educación es la que nos va a dar las herramientas, como lo decía al principio de mi video anterior, para que nosotros como colectivo vayamos elevando el nivel para poder de esta manera ocupar espacios que nos pertenecen, con calidad que te la da el conocimiento, la dedicación, la ética. Y es por eso que nosotros estamos con estos talleres continuos, formando de manera continua a nuestros estudiantes y a nuestros colegas. Nosotros entendemos que es el camino, es la vía. Así que por estar siempre presente allí, por siempre participar con nosotros, muchas gracias.